Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 24 de junio de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1793 cuando la Inquisición decidió encerrar en un convento al escritor español Félix de Samaniego. La razón para esta reclusión era que el autor había sido acusado de irreverencia por algunas personas. La realidad es que Samaniego escribía fundamentalmente fábulas, aunque ciertamente la moraleja encerrada en algunas de ellas podía resultar molesta para estamentos privilegiados como la Iglesia Católica. Precisamente en una de sus fábulas decía lo siguiente: con varios ademanes horrorosos, los montes de parir dieron señales. Consintieron los hombres temerosos ver nacer los abortos más fatales. Después que con bramidos espantosos infundieron pavor a los mortales, estos montes que al mundo estremecieron, un ratoncito fue lo que parieron. Hay autores que en voces misteriosas, estilo fanfarrón y campanudo, nos anuncian ideas portentosas, pero suele a menudo ser el gran parto de su pensamiento, después de tanto ruido, solo viento. La fábula venía a incidir en la manera en que determinadas personas pueden crear grandes expectativas e incluso jactarse campanudamente de sus logros, cuando en realidad no sucede nada. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la guerra desencadenada por Israel contra Irán. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 13 de junio, cuando la Casa Blanca estaba llevando a cabo conversaciones con Irán en relación con el uso de la energía nuclear, Israel atacó a Irán. Segundo, el ataque dejaba en muy mala posición a la Casa Blanca, que había hablado de conceder unos días de plazo más a Irán para alcanzar un acuerdo. Tercero, en contra de lo que muchos esperaban, Irán devolvió el golpe, procediendo a bombardear zonas de Israel y a destruir algunos enclaves de relevancia. Cuarto, la Casa Blanca se sumó este fin de semana a los bombardeos realizados por Israel, centrándose en 3 objetivos en territorio iraní, donde supuestamente estaban las capacidades nucleares de este país. Quinto, el presidente Trump, acompañado del vicepresidente Vance y de los secretarios de Estado y Defensa, compareció a las pocas horas para anunciar que el bombardeo realizado por la aviación americana había triturado sus objetivos y, por lo tanto, la paz estaba asegurada. Sexto, ayer lunes, Irán atacó una base americana en Qatar, aunque Trump declaró que previamente había avisado a la Casa Blanca y agradeció el gesto del gobierno iraní. Séptimo, ayer lunes también el presidente Trump emitió un comunicado en el que anunciaba el final de lo que denominó la Guerra de los 12 días, ya que tanto Israel como Irán habían aceptado un alto el fuego. Octavo, el presidente del Congreso alabó inmediatamente al presidente Trump, diciendo que era quien merecía todo el crédito por lo conseguido y que no se había visto nada parecido desde hacía tiempo. Noveno, durante horas ni Israel ni Irán confirmaron la aceptación del alto el fuego, aunque finalmente Irán lo aceptó.
Décimo, después de que los políticos israelíes se alabaran por el gran logro de los ataques contra Irán y señalaran que había que concluir la guerra de Gaza y rescatar a los rehenes, se comunicó que Israel también se sumaba al alto el fuego. Undécimo. Hoy Israel volvió a lanzar un ataque contra Irán, señalando que su objetivo principal era Teherán y las estructuras de poder. El alto el fuego había quedado roto. Y duodécimo, Israel ha argumentado que su ruptura del alto el fuego había sido precedida por un ataque iraní con misiles del que no existe realmente confirmación hasta ahora. El ataque del 13 de junio tenía la misión expresa de acabar con unas supuestas instalaciones nucleares de Irán susceptibles de fabricar armamento atómico. La realidad es que no existen pruebas de que Irán se encuentre en esa situación que, por otro lado, Israel lleva anunciando de manera falsa desde hace al menos 2 décadas. No puede descartarse tampoco el deseo de Netanyahu de conseguir una supuesta victoria militar, dada la tremenda inestabilidad de su gabinete y, de manera muy especial, su posibilidad de ser condenado por corrupción. Los bombardeos israelíes causaron daños, pero no dieron la impresión de haber alcanzado sus objetivos y, como era de esperar, provocaron una respuesta iraní que causó víctimas humanas y daños materiales a Israel. Fue entonces cuando Donald Trump dio la orden de intervenir en el conflicto, procediendo a bombardear objetivos concretos en Irán. La acción, de dudosa legalidad, provocó reacciones dentro del movimiento MAGA, que se consideraba traicionado por Trump en favor del MIGA, es decir, del Make Israel Great Again, haced a Israel grande otra vez, al incumplirse además las promesas de no arrastrar a Estados Unidos a una nueva guerra. De forma similar, se reavivó la tendencia mayoritaria entre la población de Estados Unidos, que es contraria a respaldar a Israel en nuevas guerras. Mientras tanto, el aparato mediático de los lobbies sionistas intentaba legitimar el ataque de Israel contra Irán mediante piezas antiguas de propaganda referidas al peligro nuclear, a confrontaciones entre Estados Unidos e Irán y a la necesidad de aniquilar totalmente al régimen iraní para establecer la paz y la democracia. En el plazo de horas, Trump compareció ante la opinión pública para señalar que se habían alcanzado los objetivos y que se abría el camino para la paz. La desilusión de buena parte de los seguidores de Trump y la inquietud de buena parte de la población mundial ante la extensión del conflicto intentó ser contrarrestada anoche por la Casa Blanca, señalando que la guerra había terminado y que tanto Irán como Israel aceptaban un alto el fuego. Durante horas se produjo el silencio diplomático hasta que Irán manifestó que aceptaba el alto el fuego y después lo hizo Israel. Sin embargo, la alegría duró apenas unas horas, porque Israel ha anunciado que Irán ha roto el alto el fuego y ha procedido a bombardear de nuevo Irán, regresando la situación al punto de partida. Llegados a ahí, habría que intentar interpretar lo que ha sucedido en las últimas horas. De manera tentativa, los hechos han podido ser los siguientes. Primero, posiblemente Netanyahu atacó a Irán movido por el deseo de una victoria militar que lo afianzara en el poder y lo salvara de la cárcel. La excusa es la misma falacia que lleva repitiendo desde hace más de 2 décadas, la de que Irán está a punto de fabricar armamento nuclear. Segundo, en contra de lo que sucedió con el bombardeo de Osirak en los años 80, no hay constancia de que los bombardeos israelíes hayan alcanzado sus objetivos de destruir las instalaciones e Irán respondió además a la agresión. Llegados a esa tesitura, los poderosos lobbies sionistas habían presionado por enésima vez a la Casa Blanca para que atacara a Irán. Tercero, como en el caso de su primer mandato, Trump habría intentado evitar una guerra generalizada con Irán, cediendo, sin embargo, a presiones de los lobbies sionistas. Procedió a ordenar el bombardeo de instalaciones en Irán, apresurándose a señalar que todos los objetivos se habían conseguido, aunque no existiera la menor prueba al respecto. Cuarto,
En un paso destinado a salvar la cara de los dirigentes iraníes, Trump pactó con Irán que podría bombardear una base americana, lo que podría ser utilizado para la propaganda interna del régimen de los ayatolás. Quinto, mientras persistía la ausencia de escapes y la prueba de destrucción de equipos nucleares, lo que implica o que no se alcanzaron los objetivos o que los objetivos proclamados por Netanyahu eran totalmente falsos, Trump anunció el alto el fuego y el final de la guerra en un claro intento de evitar la desilusión en las filas del movimiento MAGA. Sexto, Israel ha continuado bombardeando Irán, afirmando que esta nación había roto el alto el fuego, un hecho del que no existen pruebas. Y séptimo, en estos momentos, el final de la guerra dista mucho de contemplarse en el horizonte, muy posiblemente porque Netanyahu es consciente de hasta qué punto sus expectativas han distado mucho de cumplirse. Las palabras pueden ser rimbombantes. Los anuncios de victoria y triunfo pueden presentarse como majestuosos. Las afirmaciones de haber asegurado una paz que han quebrantado por enésima vez incluso puede que convenzan a algunos. Pero la realidad, la triste realidad, es que lo más seguro es que hayamos asistido a un terrible episodio de parto de los montes. Un parto de los montes como el descrito ingeniosamente por el fabulista español Samaniego. Solo que esta vez el ratón aparece empapado de sangre inocente, ha servido para ocultar unas horas la pavorosa matanza de Gaza y nadie puede asegurar a ciencia cierta que ese episodio que algunos ya denominan la guerra de los 12 días verdaderamente haya concluido. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y por cierto, una de las causas es el hecho de que España pertenece a la OTAN y va a quitar todavía más dinero a los pensionistas, a los enfermos, a los estudiantes y a tantos necesitados para alimentar a la industria armamentística. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.